Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy quiero que charlemos un poquito de propósito. Tengo acá mis notas y esta vez las voy a leer porque después termino el video y me doy cuenta que, me olvidé decir esto, me olvidé decir lo otro, y lo tenía anotado. El problema es que no lo leo, entonces hoy voy a tratar de leer mis notas para que el video salga completo. No lo vuelvo a grabar porque, al igual que ustedes, yo también trabajo en mis cosas y en este momento estoy trabajando mi autocrítica y mi perfeccionismo. Entonces me obligué a mí misma a que no iba a volver a grabar el video a menos que quedara hiper desastroso, ¿no? Así que por ese motivo es que como quedó, y si la información igual es completa, se publica, pero bueno, del video anterior me quedaron algunas cositas, algunos conceptos que me hubiera gustado tocar, pero bueno, ya seguramente irán saliendo en otras charlas porque está todo conectado, así que ya va a salir. Pero bueno, hoy toca propósito. Y con propósito hay mucha gente, ¿no? que le agarra esta cosa así de, especialmente cuando se empieza a recorrer un camino de espiritualidad, que es como que le agarra la cosa de querer entender cuál es su propósito, porque siente que si no está como desperdiciando la vida, ¿no? Que no encontró su propósito. Y a veces el propósito es mucho más sencillo de lo que pensamos. Lo que pasa es que por alguna extraña razón que seguramente tenga que ver con los lineamientos que se manejan en nuestra hermosa sociedad, asociamos que nuestro propósito tiene que estar ligado a un éxito o a un reconocimiento social, ¿no? A ser famosos, a brillar hacia afuera. Y a veces no tiene nada que ver con eso, a veces el propósito tiene que ver con algo interno, con explorarnos internamente, ¿no? Por eso yo hago tanto énfasis a veces en que tratemos de cambiar un poco la mirada de qué se trata la vida, porque a veces nos ahogamos mucho en las experiencias negativas y cargamos con eso en una mochila eterna durante toda nuestra vida, y eso nos impide ver un montón de otras posibilidades y oportunidades que tenemos enfrente. Entonces, siempre hay que tratar de entender, obviamente desde una mirada transpersonal, ¿no? De que la vida tiene que ver con que el alma viene a experimentarse, ¿sí? A vivir determinadas experiencias que no puede vivir como espíritu, y que por eso encarna en un cuerpo de mayor densidad que le permite experimentar cosas distintas, que como una energía etérea no puede, ¿sí? Y dentro de esas experiencias tiene experiencias positivas y otras más desafiantes, ¿sí? Porque no son negativas, porque en definitiva son las que van a llevar a que el alma crezca en conciencia, que evolucione, ¿sí? Entonces son desafiantes, pero no negativas. Y no son más que experiencias, son situaciones que nosotros mismos definimos para nosotros para experimentarlas y que nos generen un crecimiento. Y una vez que se terminan, cerramos ese ciclo para abrir uno nuevo y aventurarnos en la nueva experiencia, que tal vez nos gusta más que la otra, tal vez no, ¿sí? Depende de lo que nos toque en ese momento, pero en sí no son más que experiencias para poder seguir generando una evolución álmica, ¿sí? Porque en el alma es donde toda esa información se guarda. Entonces, hoy tengo este cuerpo y soy argentina, y mañana vivo en Bali, ¿sí? En otro cuerpo, pero mi alma aloja las experiencias de todo lo que yo ya transité, y va acumulando esa sabiduría que le hace de puente y de base para poder ir aumentando esas experiencias, ¿no? Como todo, primero aprendemos a gatear y después a caminar, no podemos salir caminando de una, ni hablar correr, es como que tenemos que ir paulatinamente. Bueno, tal vez en una vida aprendimos a gatear, en otra aprendimos a caminar y en otra entonces somos maratonistas y corremos, ¿sí? Como para darles un ejemplo más claro.
Entonces, ¿qué pueden ser los propósitos? Bueno, como les decía antes, a veces el propósito tiene que ver con autoexplorarse. Si ustedes ven que prueban un montón de cosas y no le enganchan la vuelta a nada, que nada los termina como de apasionar realmente, pero probaron de todo en un montón de rubros, etcétera, etcétera, tal vez el propósito de ustedes en esta vida es explorarse, autoexplorarse, ¿sí? Porque tal vez no lo pudieron hacer en una vida anterior, entonces vienen a esta a autoexplorarse. Y aquellos que en otra vida ya se han autoexplorado, tal vez ya vienen con esa pasión un poco más definida para empezar a pulirla a otros niveles. Entonces, si yo ya tengo clara cuál es mi pasión, a veces mi pasión y mi propósito tiene que ver con ser mamá, ¿sí? No necesariamente siempre es, como les decía antes, ser conocido, dar servicios masivos, ¿sí? Aquellos que tienen ese tipo de propósitos es justamente porque forma parte de su propósito brindarse masivamente a muchas personas y normalmente es porque vienen a traer algún cambio un poco más profundo que tiene que ser trascendido a nivel comunidad, ¿sí? O mismo expandirse a otros países, etcétera. Pero a veces el propósito es tan sencillo como ser mamá. ¿Por qué? Porque tal vez en otra vida no pude, entonces en esta decidí encarnar y elegir ser mamá. Entonces me exploro desde ese lugar y mi propósito tiene que ver con todas las vivencias y los aprendizajes que trae la maternidad, ¿sí? Que dependiendo las otras cosas que tuve, o sea, que tengo que aprender o no en esta vida, puede ser que esa maternidad venga con complejidades, venga con desafíos o no, o que simplemente, no sé, sea una especie de Maru Botana, que me encante tener hijos y mi devoción pase por ese lado, disfrutar de la maternidad y nutrir a un montón de personas, ¿sí? Entonces, bueno, como primero hay que desterrar la idea de que el propósito nos va a llevar a ser famosos, ¿sí? Eso no necesariamente. Puede ser que sí, pero no es condición, ¿sí? Entonces, si no tenemos ni idea de cuál es nuestro propósito, o sea, nuestro propósito normalmente está alineado con algo que nos apasiona, con algo que podríamos hacer todo el tiempo y no nos importaría si nos pagan por eso o no, ¿sí? Es algo que nos nace, que realmente nos apasiona tanto que lo podemos hacer non-stop, ¿sí? Pero también lo que determina o te hace dar cuenta un poco que es tu propósito es que viene acompañado de un miedo. Es como que, a mí me encanta tocar el violín, por ejemplo, ¿no? Pero me da miedo, tengo miedo escénico, entonces no puedo pensar, o sea, no me imagino tocando en un concierto, en un escenario, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un indicador, ese miedo es un indicador de que hay un propósito atrás de eso, ¿sí? Porque el propósito es algo que nos sale fácil, que tenemos habilidades para eso, que otros reconocen esas habilidades en nosotros, pero a nosotros por algún motivo nos da como miedo lanzarnos a eso. A veces el miedo tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con patrones limitantes que uno arrastra de decir, no, ¿y quién me va a pagar a mí por esto? ¿A quién le va a interesar este servicio que yo tengo para ofrecer? ¿A quién le interesa escuchar lo que yo tengo para hablar? ¿Me voy a morir de hambre si trabajo de esto? ¿No? Que a veces pasa mucho eso con las cosas artísticas, que tal vez en la crianza se nos dice que no hay chance de vivir de eso, ¿no? Como que tenés que estudiar y tener un título y ser alguien en la vida para poder progresar y asegurarte un ingreso económico. Y eso en realidad es el speech que está asociado a lo que es funcional para la sociedad en la que vivimos. Es justamente lo que coarta las alas de cada uno a nivel personal y no le permite explorarse en autenticidad, ¿no? Porque es como que estás obligado a pertenecer a algo de lo que ya existe. Y tal vez vos sentís que tenés ganas de explorarte desde otro lugar, te nace explorarte desde otro lugar, te apasiona explorarte desde otro lugar.
pero sentís que no va a ser posible vivir desde ese lugar porque, bueno, hay muchos condicionamientos a nivel social y que obviamente se arrastran también en todas nuestras familias porque vienen de generación y generación y generación, ¿sí? Entonces, si no tenemos ni idea por dónde viene nuestro propósito, lo que tenemos que hacer es empezar a explorar eso. ¿Dónde caemos otra vez? En los recorridos de autoconocimiento, ¿sí? Van a ver que conocerse, ¿sí? Para encontrar su autenticidad y sanar heridas y patrones familiares o del árbol son el ABC de toda la cuestión. Lo que pasa que nos da fiaca, ¿sí? Porque hay que poner esfuerzo para eso, no es que, vuelvo con lo mismo, no existe la varita mágica que vienen, nos tocan y de repente somos súper felices. No, las cosas hay que trabajarlas porque volvemos otra vez al principio, para eso vinimos, ¿sí? Vinimos para evolucionar, entonces hay un trabajo que tenemos que hacer, no podemos esperar que venga todo de afuera. Y además, porque el afuera va a cambiar cuando nosotros cambiemos desde adentro. Si nosotros queremos forzar el cambio desde afuera, no va a suceder, vamos a gastar un montón de energía y no vamos a conseguir lo que estamos buscando. Entonces, bueno, en este caso, si queremos encontrar nuestra pasión, tenemos que ir hacia un recorrido de autoconocimiento, ¿sí? Buscar herramientas o explorar cosas que nos permitan empezar a conocer qué cosas nos gustan, qué cosas no, dónde veo que tengo más destrezas, dónde me cuesta más, ¿no? O sea, dónde tengo más facilidades, qué es lo que me sale más naturalmente, dónde me siento cómoda, qué es lo que me gusta, lo que disfruto, ¿sí? Lo que hablábamos un poco antes, esto de qué es lo que encuentro que me gusta hacer y podría pasar horas haciendo esto y no me canso, ¿sí? Entonces, por un lado, conocernos, ¿sí? Si es que no hicimos ese camino ya, empezar a recorrerlo. Y ahí tenemos que empezar a probar distintas cosas para ver por dónde va la beta, ¿sí? Y si ya lo recorrimos, lo otro que tenemos que trabajar son estos patrones limitantes que les decía, ¿no? Que tienen que ver con cosas que traemos de nuestra infancia, de la crianza, del transgeneracional, etc. Limpiar todos estos patrones es lo que nos va a permitir empezar a conectar con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir algo que les dije en el video anterior. Todo lo que son patrones, ¿sí? Limitantes o creencias limitantes tienen que ver con creencias de otra persona que nosotros adquirimos como propias. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos, nosotros ya traemos en nuestro inconsciente un montón de patrones que vienen del transgeneracional, ¿sí? O sea, los patrones y creencias que son heredados. Y después, dentro de nuestros primeros años de vida, hasta los 7, 8 años, nosotros absorbemos como esponja todo lo que nos enseñan. ¿Por qué? Porque somos chiquitos, no tenemos discernimiento ni madurez en ese momento para poder entender y generar una opinión propia sobre si eso nos parece correcto o no. Entonces ahí es donde se forjan en nuestro inconsciente todas las creencias limitantes que tienen que ver con la abundancia, con la carencia, con el merecimiento, que van a ser el reflejo de lo que hayan aprendido nuestros padres, ¿sí? Y sabemos que generaciones anteriores no tenían la costumbre de trabajar en sí mismos, ¿sí? O de ir al psicólogo, hacer terapia, empezar a sacar los trapitos al sol y empezar a resolver las cosas que se venían arrastrando de generación en generación. Entonces, todos esos patrones que arrastramos de generaciones anteriores, ¿sí? Son cosas que vienen muy arraigadas porque nadie nunca las trabajó, nunca nadie intentó resolverlas, o tal vez no podían, ¿sí? Porque también hay que ponerse en la piel de cómo se vivía años anteriores, donde a veces había que sobrevivir, ¿sí? Entonces no había tiempo, ni espacio, ni momento para hacerse un planteo de, no,
no voy a ir a cosechar al campo porque tengo que trabajar mi merecimiento, ¿no? O sea, no existía. Entonces también hay que ser compasivo con que no se pudo hacer, ¿sí? En algunos momentos no se pudo y en otros, bueno, no estaba tampoco la conciencia de hacerlo, entonces no se elaboró, y a medida que las generaciones van evolucionando, podemos empezar a poner más conciencia sobre esto y entender de que es necesario empezar a limpiar todas estas creencias para no solo nosotros alinearnos en un camino que sea más feliz para nosotros mismos, sino también porque si decidimos tener hijos, eso es algo que ya estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces es una manera de allanarle el camino y permitir que esa persona sea más libre en sus elecciones y no venga tan condicionada con pensamientos de otros. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, es que limpiar esos patrones que nosotros tenemos tiene que ver con reprogramar ese diálogo interno, lo que hablábamos un poco en el video anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque son creencias de otras personas en base a sus experiencias. Si mis abuelos y mis padres tuvieron infancias de mucha carencia económica, es obvio que a sus hijos después le van a transmitir que el trabajo es intocable, que hay que esforzarse, que lo importante es generar una estabilidad económica, que la prioridad es trabajar, no importa si te gusta o no te gusta lo que haces, si te sentís miserable o no, tiene que estar el esfuerzo de salir a trabajar. Entonces uno hereda todo eso y después cuesta deconstruirlo, ¿sí? Pero es lo que absorbemos hasta nuestros 7, 8 años, que son las creencias de nuestros padres. Entonces imagínense ustedes, van a criar a hijos de ustedes, es importante que ustedes estén lo más deconstruidos posibles. O sea, cuanto más trabajados ustedes estén respecto a todos estos temas, menos patrones va a absorber esa persona, ¿no? Dentro de esos 7 u 8 años primeros. Y eso va a permitir que se sienta más libre al momento de elegir lo que le hace feliz y pueda alinearse más fácil con su propósito, ¿sí? Pero bueno, los que estamos mirando este video claramente no tuvimos esos padres, ¿sí? Nos tocó otra historia, entonces estamos trabajando en nosotros para empezar a limpiarlo, ¿sí? Y empezar a alinearnos con nuestro propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en el día a día, el 90 o 95% de las decisiones que tomamos, las tomamos desde el inconsciente. Nosotros creemos que las tomamos desde nuestro lugar racional, pero en realidad lo estamos tomando desde el inconsciente. Y desde ahí, o sea, en ese inconsciente es donde están alojadas todas estas creencias y patrones que estábamos hablando recién. Entonces es súper importante reprogramar ese diálogo interno, ¿sí? Es súper importante entender que no porque a mí me hayan criado así, no porque a mí la sociedad me diga que, significa que eso está escrito en piedra. No es así. Ese fue el pensamiento de alguien más en base a sus propias experiencias, ¿sí? Y en base a eso forjó una línea de pensamiento que fue transmitida y grabada en otras personas. Eso no significa que no se pueda reprogramar. De la misma manera que esa persona la creó, yo puedo crear mi propia línea de pensamiento. Y lo que tengo que hacer es trabajar en mí misma para reprogramar ese diálogo interno, recordarme a mí misma todos los días que no es así, que yo puedo crear mis propios lineamientos y mis propias creencias, ¿sí? Y eso va a permitir que esa información reemplace la otra y yo tome decisiones desde otro lugar de conciencia donde me permita vivir determinadas cosas, donde me sienta abundante para recibir, donde me sienta merecedora, donde considere que soy válida de trabajar de lo que a mí me apasiona, independientemente de lo que me hayan dicho, a lo que me diga la sociedad, a que no tengo un título universitario, a que no haya terminado el colegio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto de limpiarnos de nuestros patrones de conciencia, ¿no? Y de estas creencias limitantes, está muy asociado a cómo funciona la ley de manifestación.
No sé si conocen al doctor Joe Dispenza, si no los invito a que lo busquen, está tanto en Instagram como en YouTube. El doctor Joe Dispenza es un doctor quiropráctico que habla mucho mezclando neuroplasticidad, meditación, y lo que plantea justamente es que tu personalidad crea tu realidad. Entonces, que si vos decidís cambiar tu personalidad, vas a cambiar tu realidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona, ¿sí?, con una mezcla entre pensamientos y emociones que generan determinados como químicos en el cuerpo, y esos condicionan nuestro accionar en el exterior. Entonces, si hay algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, es en la coherencia interna, ¿no? En que si yo pienso de determinada manera, químicamente ya sé que voy a sentir de determinada manera, y eso va a generar determinados patrones de conductas en mi accionar. Entonces, si a mí no me gusta la vida que estoy viviendo, lo primero que tengo que cambiar son mis pensamientos, ¿sí? Si yo cambio lo que pienso, eso genera otros químicos en mi cuerpo y eso permite que mi accionar sea distinto. Y esto lo podemos ver bien en la dualidad de pensamientos positivos y negativos, ¿sí? Si yo estoy todo el tiempo pensando en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que no consigo, en el pasado, en lo que fue, en lo que podría haber sido y lo que hoy no tengo, todo eso generan químicos que repercuten en emociones en mi cuerpo que son negativas, ¿sí? Yo me siento mal, me siento carente, siento que siempre me falta, siento que siempre soy insuficiente, ¿sí? Que no tengo capacidades para conseguir lo que quiero, que a otros siempre le va mejor de cómo me va a mí. Ahora, si yo reprogramo ese pensamiento original y salgo de la carencia y mantengo una mente positiva aún en las adversidades, porque entiendo, y volvemos al principio de la conversación, que lo que me está pasando, si es desafiante, es porque hay un aprendizaje detrás y que no forma más que, o sea, no es más que un aprendizaje de mi vida, ¿sí? Y que una vez que lo sortee, después ya va a venir alguna otra experiencia en la que me voy a sentir más cómodo, ¿sí? Pero que tengo que transitarlo. Entonces, si yo reprogramo ese pensamiento, salgo de la carencia, mantengo un pensamiento positivo, de abundancia, ¿sí? Entendiendo de que estoy dando lo mejor de mí para resolver determinada situación y que ya va a salir adelante, que ya se va a resolver, eso genera otros químicos distintos en mi cuerpo a la situación anterior. Mis emociones son equilibradas, ¿sí? No necesariamente si estoy pasando por mal momento van a ser de súper felicidad, pero sí voy a tener una claridad mental distinta para tal vez valorar las cosas positivas que tengo en ese momento en lugar de centrarme en las negativas, ¿sí? Entonces, no sé, me quedé sin trabajo. La preocupación es mi situación económica. Sin embargo, hay otras cosas positivas. Estoy pudiendo usar el tiempo para compartir más tiempo con mi familia. Estoy usando el tiempo para hacer ejercicio. Me doy cuenta que desde que dejé ese trabajo, mi salud mental mejoró un montón. Me siento más tranquila. Se me fue la urticaria que tenía por el estrés que me generaba el trabajo. Me siento agradecida todos los días cuando me levanto y me tomo un café en silencio y disfruto de mirar por la ventana el sol y la naturaleza, no sé, ¿sí? Entonces, es un tema de predisposición, cómo quiere mirar uno el vaso, si medio lleno o medio vacío. El punto está que lo que trae justamente Joe Dispenza es que eso tiene un efecto químico dentro del cuerpo y que eso afecta a nuestras emociones. Y en base a cómo yo me sienta, es como voy a accionar y eso es lo que va a determinar mi mundo exterior. Por eso es que siempre que se habla, especialmente desde el lugar de espiritualidad, en que como es adentro, es afuera, ¿sí? Tiene que ver con esto. Y es que
en base a cómo yo me sienta internamente, es cómo va a ser el reflejo de mi vida exterior. Si yo me siento siempre carente, el universo y la vida me va a traer desde el exterior experiencias que refuercen cómo yo me siento, porque es una ley de correspondencia, es una ley universal, ¿sí? Que es la ley de correspondencia, que tiene que ver con que, como somos energía, atraemos lo que está en la misma sintonía vibracional que nosotros. Entonces, si yo internamente me siento carente todo el tiempo y todo el tiempo estoy con pensamientos negativos y angustiantes, la vida va a decir, ningún problema, toma todo esto para reforzar tu creencia. Porque funciona de esa manera energéticamente, ¿sí? Entonces, es súper importante reprogramar el diálogo interno, ¿sí? Y limpiarnos de todas esas creencias limitantes que nos hacen sentir que no somos capaces de conseguir los objetivos que nosotros queremos. Entonces, desde ese lugar entendemos que tiene que haber una coherencia entre mente, emociones y acciones, ¿sí? Y después está Bashar, que ahora les comento un poquito quién es, en caso que no lo conozcan, que tiene, o sea, que sí, que cuando expresas, o sea, cuando se expresa sobre la ley de manifestación, coincide con esto que dice Joe Dispenza, que tiene que ver con encarnar la vibración que yo quiero atraer, porque definitivamente cambiando y reprogramando esos pensamientos lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Es encarnar lo que yo quiero atraer. Si yo quiero que la vida me traiga abundancia, entonces yo tengo que trabajar en sentirme abundante, independientemente de la situación que esté atravesando, ¿sí? Bashar es una entidad de otro planeta, o sea, un extraterrestre, que es canalizado a través de un canadiense que se llama Daryl Anka. Anka a día de hoy tiene más o menos unos 70, 73 años por ahí, ¿no? Y viene canalizando a Bashar desde hace más de 40 años, o sea, era jovencito cuando empezó. Y lo que él hace son conferencias donde la gente paga un ticket para ir a la conferencia y puede hacerle preguntas a Bashar, y Bashar responde, ¿sí? Tiene un canal de Instagram, pero ahí normalmente se difunden más las conferencias, van a encontrar mucho más material en YouTube, hay muchos videos que están en inglés, pero tienen un canal específico de Bashar en español, así que ahí también pueden encontrar información en nuestro idioma. Entonces, bueno, imagínense toda la documentación, o sea, todas esas canalizaciones están grabadas. Imagínense la cantidad de información que tenemos, súper enriquecedora respecto a cómo funcionan las leyes del universo, cómo funciona el tema de la plata dentro de lo que es el planeta Tierra, que es energía, pero que con lo que nosotros estamos como muy arraigados, o sea, cómo funciona realmente la ley de la abundancia, ¿no? Etcétera, etcétera. La verdad es que yo amo a Bashar, lo amo. Me parece siempre escuchar un video de él para mí es siempre como un salto más, ¿no? Es como abrir un poco más la cabeza y empezar a entender las cosas desde otro lugar. La verdad es que si les interesan todos esos temas, los invito a que busquen el canal y miren sus videos, porque la verdad es que nada, yo lo amo a Bashar. Pero bueno, sacando mi fanatismo por Bashar lo que plantea es que está bien la línea de pensamiento de Joe Dispenza, de lo que transmite Joe Dispenza, pero él explica la ley de manifestación desde una manera más sencilla. Y él lo que explica es que cuando nosotros encarnamos, cada uno de nosotros tiene una frecuencia vibracional específica, que es distinta a la de otros, o sea, ninguna se repite, ¿sí? No importa si somos de la misma familia álmica, de la misma familia biológica, no importa, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una frecuencia vibracional específica. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos con esa frecuencia vibracional única, y eso es como abrir la puerta a que la vida nos traiga todas las experiencias que están preparadas para nosotros, ¿sí? O sea, todo lo que nos corresponde
para nuestra encarnación va a venir automáticamente en cuanto nosotros conectemos con esa vibración. Pero para poder llegar a conectar con esa vibración, lo que tenemos que hacer es conectar con nuestra esencia, o sea, con nuestra autenticidad. Entonces, que la ley de manifestación no se trata más que de limpiarnos de todas las capas, o sea, imagínense como una cebolla que le vamos sacando capa por capa, ¿sí? Es limpiarnos de todas las creencias que no nos permiten llegar a nuestra esencia, a nuestra autenticidad, que es exactamente de lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos de trabajar en nuestras creencias limitantes. Y es lo mismo que dice Joe Dispenza de reprogramar el pensamiento para generar otros químicos en el cuerpo, por ende otras emociones, por ende otro accionar, ergo otras experiencias que me va a traer la vida y que se van a ver manifestadas en mi exterior, ¿sí? Entonces, si analizamos un poco así a grosso modo, nos damos cuenta que en realidad lo que venimos a hacer a la vida es a conectar con nuestra autenticidad. Y que todo lo que vamos a tener que experimentar para ir limpiándonos esas capas son justamente los aprendizajes que nosotros definimos en nuestro plan álmico, ¿sí? Todos los desafíos que encontremos en tratar de sacarnos esas capas van a ser los aprendizajes que van a permitirle a nuestra alma seguir evolucionando. Pero cuando nosotros conectemos con nuestra autenticidad, se va a abrir la puerta de las oportunidades que están esperándonos, ¿sí? Y que están alineadas con nuestro propósito de vida. Y ahí ya no hay que forzar, ¿sí? Por eso es que, no me acuerdo si lo dije antes o no, o si lo dije en otro video, pero esto de intentar forzar las cosas desde el exterior no va a funcionar nunca, ¿sí? Porque el cambio viene desde adentro. Entonces, en lugar de poner energía en tratar de generar las cosas desde la materia, desde el exterior, con mi fuerza física, ¿sí? Y desgastando mi energía, lo que tengo que hacer es sintonizarme con la vibración de mi esencia, encontrar y vibrar y vivir desde mi autenticidad. Y eso va a abrir la puerta para que lleguen a mí todas las experiencias que están alineadas con mi propósito. Y ahí realmente voy a estar viviendo en propósito, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, hay que romper con los patrones, ¿sí? Y para eso tenemos que saber que vamos a tener que ser resilientes, ¿sí? O sea, que vamos a tener que poner esfuerzo para poder romper con eso, porque no es mágico, no lo vamos a poder hacer de primeras. A veces nos va a llevar 2 o 3 veces recorrer esa información para terminar de internalizarla y que termine destrabando internamente lo que estamos trabajando, porque a veces no alcanza, ¿sí? con entenderlo racionalmente. Hay que sentirlo, hay que integrarlo, ¿sí? Tiene que ser parte de uno. Yo tengo que estar convencida de que eso es así para poder realmente generar esos cambios químicos en mi cuerpo y en mis emociones, etc., ¿sí? Entonces, es súper importante dejar de estar siempre en el pasado, ¿sí? Entender que lo que pasó porque tenía que suceder, que no fue más que una experiencia de aprendizaje y que mi única misión en eso es tratar de sacar lo positivo y el aprendizaje que me dejó para que me sirva de base para mis próximas experiencias. Y no más que eso. No hay que estar regodeándose todo el tiempo en el pasado. No necesariamente todo pasado fue mejor, ¿sí? No es así. El pasado formó parte de cosas que tuvimos que experimentar, duras o no, ¿sí? Pero formó parte de eso, y todo lo que nos pasó porque era necesario para que nosotros integremos ese aprendizaje. Cuanto más nos resistamos a soltar eso, más difícil va a ser que nos alineemos con nuestro propósito, porque nos seguimos agarrando a algo que ya quedó atrás, que ya no nos es útil en el día de hoy, ¿sí?
que solamente nos sirve como experiencia y aprendizaje para tomar mejores decisiones de ahora en adelante. Si nosotros queremos cambiar nuestro futuro, tenemos que trabajar en nuestro presente, porque las decisiones que nosotros tomemos hoy son las que van a crear nuestro futuro. Entonces, hay que estar acá, en el presente, ¿sí? Algo que claramente nos cuesta un montón, pero hay que hacer el esfuerzo y hay que entender que uno tiene que ser resiliente en este tipo de cosas y que no tiene que quedarse pegado a una experiencia pasada por más dolorosa que haya sido. Fue un aprendizaje y viéndolo desde ese lugar les puedo asegurar que pueden reprogramar un montón la manera en la que se sienten respecto a eso, aún en situaciones súper dificultosas. Y se los digo por haberlas atravesado, no porque lo leí en un libro, ¿sí? Entonces, es simplemente cambiar el chip interno, ¿sí? Dejar de sentirnos carentes, dejar de estar mirando siempre lo que hace el otro, ¿sí? Cada uno en esta vida tiene un examen individual. No sirve de nada que yo esté mirando lo que hace el otro si lo único que voy a sacar de eso es pensar en que por qué el otro sí, por qué yo no. Si voy a mirar lo que hace a otro, que sea para aprender de eso, para sacar herramientas que me ayuden a mí a avanzar en mi vida. Pero mi camino no tiene absolutamente nada que ver con el camino del de al lado. Por más que sean parecidos, no tienen nada que ver. Cada uno tiene sus propias mochilas y sus propias experiencias que vivir. Entonces, seguir centrado en lo que hace el otro no tiene ningún sentido para nosotros y es lo más lejos que podemos hacer de nuestro propósito, ¿sí? Porque lo único que va a hacer es confundirnos y generar emociones que no nos van a ayudar a nosotros en absolutamente nada. Entonces, el foco tiene que estar puesto en la vida de cada uno, ¿sí? Y cuanto más trabajemos en nosotros mismos, más preparados también vamos a estar para poder ayudar a quienes nos necesitan, ¿sí? Y a brindarnos a otros, y eso es lo que nos interesa. Pero el trabajo siempre empieza en uno. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Bueno, trabajar mucho en el diálogo interno, en entender que lo que aprendí o que me enseñaron o me dice la sociedad, si yo no siento que vaya alineado conmigo, tengo derecho a reprogramar ese pensamiento y armar mi propia línea de creencias para perseguir mis objetivos, ¿sí? Tengo que entender que nadie va a venir a resolverme a mí los problemas, ¿sí? Cada uno es dueño de su vida y cada uno va a vivir la vida que desee vivir, ¿sí? Nadie tiene derecho a meterse en la vida de otro y decirle, no, esto deberías hacerlo de otra manera, pero nadie va a venir tampoco a salvarnos a nosotros. De nosotros depende tomar las riendas de nuestra vida, hacernos cargo de esa situación para perseguir nuestros objetivos y nuestra felicidad, ¿sí? Entonces, trabajar en todo esto nos va a permitir juntar la fuerza necesaria para poder hacer eso, ¿sí? Porque a medida que vayamos eliminando capas de creencias que no nos corresponden, vamos a sentirnos más capaces de poder avanzar hacia lo que nosotros realmente queremos. Y dentro de ese avance vendrán los aprendizajes que tengan que venir, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy ascendente en Tauro, ¿no? Y yo toda mi vida lucho, porque es una lucha que tengo, ¿sí? Con que todo a mí me lleva a procesos largos, ¿sí? Todas las cosas que a mí me interesan hacer, todas requieren procesos largos, ¿sí? Y yo siempre luché contra eso, porque yo en realidad soy muy ansiosa. Y cuando me hice la carta natal la primera vez y entendí que todo esto yo lo estaba viviendo justamente porque era ascendente en Tauro, entendí que tenía que empezar a amigarme con esa idea, ¿sí? Entonces, yo ya sé que todo lo que yo quiera perseguir, por la experiencia misma de la vida que yo vine a aprender a respetar los tiempos y los procesos, ¿sí? Entonces, yo ya sé que
las relaciones que tenga, que los proyectos que quiera lanzar, etcétera, etcétera, son todas cosas en las que yo voy a tener que trabajar la paciencia, los tiempos, los procesos. Entonces, por supuesto que hay días que me agarre el ataque de ansiedad y no la paso bien, ¿sí? Por no decir otra cosa. Pero me recuerdo a mí misma en esos momentos que, tranquila, sos ascendente en Tauro, ¿sí? Y viniste a aprender esto. Entonces, no esperes que las experiencias que te traiga la vida desde afuera sean cosas en las que vos chasques los dedos y todo aparezca rápido. A vos te tocó trabajar los procesos, ¿sí? Y los tiempos. Entonces, ahí me calmo y entiendo que no tiene ningún sentido que me desespere porque me toca trabajarlo de esta manera, ¿sí? Esto se los comento como ejemplo de la resiliencia, ¿sí? De la tenacidad, de seguir empujando para adelante aunque haya dificultades, porque van a surgir obstáculos y los obstáculos van a tener que ver con las cosas que cada uno tenga que aprender. Entonces, obviamente esos obstáculos me van a molestar, ¿sí? Van a tocar huellas y heridas en mí, porque son justamente cosas en las que tengo que trabajar a nivel personal. Entonces, es súper importante entender de que por más que estemos yendo hacia nuestro propósito, no necesariamente es que lo vamos a conseguir cerrando y abriendo los ojos, ¿sí? Va a haber un camino que recorrer y va a haber aprendizajes en el medio. Entonces tenemos que hacernos a la idea de que llegar a eso, ¿sí? Forma parte del plan álmico que nosotros definimos y las experiencias que nos traiga van a estar alineadas con las cosas que tengamos que aprender y va a haber dificultades, ¿sí? Bien, y otra cosa que también puede pasar mucho cuando trabajamos los patrones limitantes, que es súper importante, es que a veces inconscientemente sentimos que estamos traicionando al clan. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que yo le estaba dando de mí misma en el video anterior, yo siento, o sea, como mi familia tuvo mucha carencia económica y ponderaron mucho el trabajo, el esfuerzo, etcétera, etcétera, yo siento que no me merezco trabajar de lo que a mí me apasiona porque inconscientemente sería como traicionar a mi clan, ¿sí? Yo estoy traicionando a mis ancestros haciendo eso, porque ellos se mataron y se rompieron el alma trabajando y no pudieron vivir la vida que ellos quisieron vivir porque tuvieron que priorizar una necesidad económica. Entonces, ¿quién soy yo para permitirme vivir desde mi autenticidad? ¿Sí? Eso también es algo que pasa un montón. Y ese patrón es más difícil de cambiar porque viene del árbol, ¿sí? O sea, cuando nosotros podemos ir al origen del problema y lo encontramos en la infancia, es más fácil entender el contexto, porque yo estaba ahí, lo estaba viviendo. Pero cuando es algo heredado, que viene de generaciones anteriores, es más difícil, porque yo no tengo la vivencia. Es algo que le pasó a otro y que yo heredé automáticamente en mi cuerpo, en mi ADN y en mi conciencia, ¿sí? Entonces, esos cuestan un poquito más sacarlos, pero hay que contemplarlos porque son más comunes de los que creemos y muchas veces inconscientemente no tomamos acciones porque sentimos que estamos traicionando a nuestra familia y en realidad no, estamos viniendo justamente para romper con ese patrón. Entonces, lejos de traicionarlo, nuestro accionar de manera distinta lo que va a permitir es que nosotros limpiemos eso del árbol, ¿sí? Y le pongamos un fin. Entonces, que generaciones futuras que vengan a continuación ya no tengan que lidiar con eso y que se sientan libres de vivir desde su autenticidad, ¿sí? Bueno, creo que mencioné todo lo que tenía anotado. Como verán, todo lo que vamos hablando es como una pieza de un gran rompecabezas, ¿no? Pero trabajar el conocimiento personal para vivir desde un lugar auténtico y en ese proceso trabajar todas las heridas que traemos y condicionamientos es el ABC básicamente de todo lo que tenemos que hacer para poder alinearnos con nuestro propósito y vivir una vida que nos haga felices.
se trata justamente de deconstruirnos, ¿sí? Y al deconstruirnos vamos a poder conectar con nuestra verdadera esencia, que es la información y la sabiduría que traemos en nuestra alma, ¿sí? Y por eso también es tan importante contemplar las emociones en nuestra vida, algo que solemos también, ¿no? como dejar para último momento o directamente las tapamos, no existen, no las queremos ver porque duelen, ¿sí? Pero si volvemos a la teoría de Joe Dispenza, las emociones son claves para lo que nosotros estamos consiguiendo manifestar en el exterior. Entonces tenemos que empezar a darle más bolilla. Y además, porque en las emociones es también donde está nuestra pasión, que es lo que nos alinea con nuestro propósito, ¿sí? El propósito nunca va a salir de la mente. El propósito late internamente, ¿sí? Y si no late en el corazón biológico, late en el chakra corazón, que lo tenemos acá en el medio, que es donde se aloja el alma, ¿sí? Entonces, es súper importante darle lugar a las emociones, a conectar con eso, entender que no tiene nada de malo y que aunque tengamos que transitar algún periodo donde conectemos con momentos de dolor, es increíble la liberación que uno siente cuando logra descargarlos de la mochila, ¿sí? Cambia radicalmente la vida que uno puede tener cuando consigue deshacerse de cosas que carga en su mochila, que a veces ni siquiera son nuestras, ¿sí? que son heredadas. Así que bueno, los invito a pensar un poco en todo esto. Sé que es mucha información. Si les interesa, busquen a Joe Dispenza, busquen a Bayar, que van a ver que es súper interesante y abre un montón la cabeza escucharlos y uno aprende un montón. Así que bueno, nada, creo que es todo por hoy. Les mando un beso grande y que sigan muy muy bien. Chau, chau.